esto, sino qué significa para mí. ¿Cómo tomamos el chocolate? Como nos enseñaron a tomar el chocolate nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías, que nos hacían un chocolatito de bien. Decían, no me gusta el chocolate, a mí quiero que me lo hagan como hacía mi mamá o me hacía mi abuelita, ¿no? Entonces allí hay mucho choque a veces de decir, pero es que así es mejor, mira, pruébalo. Y te lleva mucho tiempo asociar ese tema. Pues, ¿qué pasó en Japón? ¿Cómo comunicarte más fácilmente? Cuando tú hablas de comunicarte con la otra persona, estás hablando de expresarte de tal manera que seas preciso, seas claro y que tu comunicación conecte con la otra persona con la que tú estás hablando. Pero esto es en teoría. En la práctica no nos entendemos bien. Vivimos como en una torre de Babel donde existe mucha confusión. ¿No te ha sucedido a ti en alguna ocasión que usas determinado tipo de palabras y la otra persona te los interpreta de diferente forma? Tú quisiste quedar bien con él y la otra persona, lo único que sucedió es que se sintió ofendido. Si a ti te preguntaran ahorita, ¿qué idioma hablas? Dirías fácilmente, hablo español, hablo ruso, hablo francés, hablo finlandés, hablo holandés, etc. Entonces es fácil saber qué idioma hablas. Pero lo importante no es el idioma que hablas, lo importante es qué estás queriendo decir a través de esa palabra que utilizas dentro de tu lenguaje. Por eso la comunicación, por un lado, es fácil. Cuando entiendes los códigos, ya hablaremos sobre eso, de una persona. Pero cuando tú no entiendes o no entendemos claramente qué significado tiene esa palabra para la otra persona, todo se nos empieza a dificultar. Por eso, lo de aquello de la Torre de Babel, donde no se pudo construir hasta el cielo, porque la gente no se entendió. Cada quien hablaba su propio lenguaje. No se trataba de hablar ruso, de hablar todos inglés, todos en hebreo, todos en arameo, etc. Sino se trataba de que todos se pudieran comunicar de tal manera que el otro le entendiera. Pero no sucede así. ¿Por qué? Y eso es lo que te voy a explicar en esta breve plática. Lo primero es que nosotros hablamos en códigos. Es decir, a cada palabra nosotros le damos un significado. Si yo, por ejemplo, utilizo la palabra música, ¿qué entiendes tú por la palabra música? Puedes entender inmediatamente, se te viene a la mente muchos significados, probablemente notas musicales, probablemente un mariachi, probablemente un danzón, probablemente estás escuchando una pieza clásica de Rachmaninoff, de Chopin, de Mozart, de Bach. Pero para otros, la palabra música es ruido. La palabra música puede significar, puede tener una connotación no tan positiva como tú la tienes. Dice, no quiero música, la música a mí me estorba, la música a mí me molesta. Y sin embargo, para otros la música puede significar algo agradable, placentero. Pónganme música cuando estoy comiendo, pónganme música cuando estoy sentado, cuando estoy leyendo, una música bajita de concentración. O simple y llanamente estoy muy contento, muy alegre. Quiero una música que me emocione, que me genere optimismo. Eso puede significar de acuerdo a qué, de acuerdo a tu pasado. Todo está asociado en base a las experiencias. Las palabras que tú dices, las palabras que tú hablas, tu sentir tiene que ver con las experiencias que tú en un momento dado has tenido en tu vida. Y con eso las asocias. Eso va creando, de alguna manera, códigos y diferentes significados en tu propia vida. Recuerdo el caso, en una ocasión llevé a un amigo, hace mucho tiempo, a la casa
Estuvimos platicando ahí con la familia varias horas y al final de la plática me dice él: oye, Alfonso, quiero decirte algo. No entendí nada de tu familia, ni los entendí. ¿Y qué pasó? Pues estábamos hablando un lenguaje normal, estábamos hablando en español, o qué otro español querías hablar tú, o qué lenguaje querías hablar tú. No, dice, no los entendí. Dice, ustedes hablan como en códigos, hablan su lenguaje cuando dicen una palabra, como que ya dijeron todo, o usan un tipo de frase, y esa frase para ustedes ya tiene todo el contenido de lo que se va a decir. Dice, se reían con frecuencia y yo no sabía de qué se reían. Y vaya, lo hacían bien. ¿Qué significa eso? Precisamente que las palabras tienen un significado, tienen una interpretación que se da en base a una cultura. Él venía de una cultura de la Ciudad de México, y mi familia, muchos veníamos de una zona cultural de provincia. Entonces, no porque habláramos mal el lenguaje, sino simple y sencillamente porque el significado que nosotros le dábamos a cada frase, el significado que nosotros le dábamos a una oración, era diferente al significado que le dábamos. Después les pregunté precisamente a mis hermanos, ¿qué te pareció mi amigo? Y me dice, pues se me hacía muy serio. Dice, no se reía, no se veía alegre, se veía que solo escuchaba. Le dije, no, ¿sabes qué? Dijo que no nos entendía. Entonces, las palabras en sí tienen un significado y un significante. Déjame explicarte muy bien esto, qué significa. Significado, por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué es una vaca? Tú me podrías decir, es un animal cuadrúpedo que da leche, por decir algo. Pero para ti, ¿qué es una vaca? Si, por ejemplo, a ti te llevaban a ordeñar vacas a las 5 de la mañana, llegabas todo desmañanado, ibas allá al establo y tenías malos tratos, decían, apúrele, hágale esto, muévale. ¿Qué decías? ¿Qué significa para mí una vaca? Significa levantadas temprano, significa regañadas, significa cansancio, significa adormilamiento. ¿Qué significa para ti una vaca? ¿Qué significa para ti un establo? Si te dicen ya de adulto, te dicen, oye, vamos a ver un establo, ¿a qué le voy a ver un establo? Y sin embargo, para otras personas, cuando los llevaron de chiquillos a lo mejor a ver un establo y ver cómo ordeñaban vacas, y las vacas estaban muy limpias y daban mucha leche y veían cómo la daban, y además te acercaban un vaso, mira, pruébala. Te hacían pasar un rato y una experiencia de conocer la vaca, de conocer cómo salía la leche, de conocer varias cosas. ¿Qué es lo que pasaba en ti? Tu significante, ya no es el significado, sino tu significante. El significante tiene que ver con la experiencia que tuviste con la vaca. Entonces, cuando a mí me dicen vaca, se me viene un significante. Dice, ya me acordé, esa vaquita bonita que daba leche, que nos dieron leche y luego a esa leche le ponían rompope y todo eso. No, dice, feliz de la vida, hacíamos un cafecito caliente y un capuchino. Felicidad. Eso es lo que significa, se llama un significante. Y un significado significa la definición de aquello. Si yo digo definición de reloj, pues es ese aparatito que me marca el tiempo, me marca la hora. Pero si yo veo un reloj, me dice la palabra reloj, dije, ya voy a llegar tarde, ya me están recordando de vuelta la hora que tengo que ir a trabajar, ya me están recordando la hora que tengo que ir a comer, ya me están recordando la hora, ya estoy harto de que me estén recordando a cada rato la hora, no quiero ningún reloj. ¿Por qué? Porque tu significante es diferente al significante que tiene otra persona. ¿Cómo vivieron de pequeños? Porque la mayoría de los significantes se crean en las etapas tempranas de la vida, es decir, en la infancia y parte de tu niñez. ¿Qué experiencias tú viviste? Por eso se habla de que una persona puede ser más feliz o menos feliz de acuerdo a la interpretación que tú le das. ¿Y cómo lograste esa interpretación? Es decir, ese significante.
El significante es la asociación que tú tienes de la palabra con una experiencia. Y el significado es la definición que te dice a ti en un momento dado el diccionario de la Real Academia Española. Te dice, oye, no, mira, vaca significa esto. Y tú dices, sí, pero para mí la vaca significa desmañanada, significa dolor, significa levantadas temprano, no significa mucho trabajo a cambio de nada. Que es muy común escuchar eso. Entonces, los significantes son aquella manera como tú vas a darle una interpretación a tus palabras. Y aquí estamos hablando de cómo comunicarnos fácilmente. ¿Cómo te vas a poder comunicar? Yo te pregunto, ¿cómo te vas a poder comunicar tú fácilmente si la otra persona, cuando tú le estás hablando, le hablas, oye, el amor, ¿sí? Y dices, oye, pero pues para mí, ¿qué es el amor? ¿Cuál es mi significante del amor? A lo mejor mi experiencia de amor fue muy ruda. Yo nunca sentí cariño de los padres, no sentí cariño de mi madre, no sentí cariño de mis amigos, me hacían mucho bullying. Y decías, ¿qué significa para mí el amor? O a lo mejor eras rechazado constantemente, eras abandonado, eras criticado. Y entonces, ¿qué decías? Ese significante para mí del amor, no existe el amor. Por eso, las diferentes canciones que tú escuchas en la radio, en la televisión, que cantas de nostalgia, de todo, sobre el amor, fíjate, por ejemplo, en el caso del mexicano, son muy nostálgicas las canciones. Decimos nosotros de amor y contra el lienzo, o de amor y contra ellas. ¿Por qué? Porque se sufría esa relación. A lo mejor se sufría esta relación, había mucha angustia en la relación de amor entre una pareja, entre alguien de una pareja efectivamente y otra, Entonces, es muy difícil hablar cuando tú hablas y quieres comunicarte fácilmente, necesitas entender cuál es el lenguaje. Por ejemplo, el significado de comida para un francés es gozo, es disfrute, es sentarse a la mesa a disfrutar, las viandas, un vino tinto, todo. Sin embargo, el significante para una persona de Estados Unidos es, a mí dame abundancia. Yo quiero ver aquella comida abundante que me llene, y ustedes se van a Estados Unidos y les sirven unos platos muy grandes. Porque a la gente le gusta la abundancia, come mucho. Siente que él es abundante y la comida debe ser abundante, y su significado es siempre de muchas cosas. Quieren una casa grande, todo lo quieren en grande, todo lo quieren en abundante. Y sin embargo, para un europeo, o muchos de los europeos, esto no tiene un mayor significado, la abundancia. Para ellos el significante tiene que ver mucho con las experiencias. ¿Cómo vivías tú las experiencias de pequeño cuando tú empezabas a comer? Entonces, no les puedes hablar igual a una persona de Estados Unidos que le puedes hablar igual a una persona que vive en Europa. Porque el sentido de tus palabras, los significantes de las palabras son diferentes en un lugar y en otro. Como el caso que te decía de mi amigo que lo llevo a la casa y que decía, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué? Porque las palabras para mi familia tenían sin significante diferente. Es decir, esas palabras tenían una diferente experiencia, una diferente forma de asociarlo. Y si tú quieres hablar con la otra persona y comunicarte fácilmente, pues yo te recomiendo que trates de entender, en primer lugar, con quién estás hablando y cuáles son esos significantes. Por eso te decía, la palabra en un momento dado que significa la palabra vaca, te puedo decir la palabra papá, la palabra música. Cuando tú la dices a alguien, vaca, ¿qué es eso? A lo mejor el niño nunca conoció una vaca. No, mira, la vaca es esto. Pues sí, pero no la asocio con ninguna experiencia. Así me lo platiques bonito, me puedes hacer que la imagine. Pero necesito tener la experiencia.
y en base a la experiencia se construye conmigo un significante. Entonces, lo que vale nuestro lenguaje a la hora de estar hablando con nosotros es el significante. ¿Qué significa, por ejemplo, para ti la palabra papá? Probablemente es papá, es amor, papá es regaño, papá es autoridad, papá es imposición, papá es proveedor, papá es gente lejana, papá es gente que no está en la casa, papá es gente que trabaja mucho. Entonces estás construyendo tú significantes. Entonces cuando tú hablas a la gente y hablas ante un público y hablas ante otra persona, tienes que estar pensando o tratar de comprender en la medida de lo posible esa palabra qué significa aquí y qué significa, a lo mejor si hablas en otro lugar, qué significa la palabra papá. Por ejemplo, en México la palabra mamá tiene mucho poder la palabra mamá. En México la palabra papá en términos generales suena mucho a autoridad, suena mucho a imposición. En general, estoy hablando, para muchos el significante es autoridad, imposición, proveeduría. Y sin embargo, la palabra mamá es una palabra sagrada. Es algo sagrado, es algo único, es una experiencia maravillosa. En general, estoy hablando, tú construyes un significante. Entonces, sin embargo, es un tanto cuanto diferente la palabra mamá, por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta donde yo sé. Sí, las mamás son un poquito más frías, menos cálidas, vamos a decir, porque sí son mamás, son gentes buenas, pero no tienen la calidez. Eso es lo que me han dicho, me han expresado. No tienen la calidez en general que tiene la madre mexicana. La madre mexicana es, como dicen aquí, la mamá de los pollitos. Ese es el significante. Y cuando tú hablas de la mamá de allá, pues hablas más bien de una madre responsable, de una madre trabajadora, de una madre que quiere realizarse, de una madre que disciplina mucho a sus hijos. Es diferente, no porque no estoy hablando de malo o bueno, no estoy dando connotaciones buenas ni connotaciones malas. Estoy hablando qué significa para ti, cómo interpretas la palabra madre, cómo la palabra madre en una cultura tiene un significado y en otra cultura tiene un diferente significado. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué opinas acerca de esto? Entonces, en el lenguaje, en la comunicación, para hacerla fácil, pues si yo sé cuál es el sentido que le dan a la palabra madre y estoy hablando con una persona, una madre estadounidense, empiezo a hablar en un lenguaje diferente. Hablo de disciplina, cómo le están educando para el triunfo, cómo le están educando para el éxito, cómo le están preparando. Estos son los temas que muchas veces se hablan. Cómo vas y todo eso. Es una actitud más de tú a tú. Y aquí es de mi chiquito, mi bonito, mi niña hermosa. ¿Sí? Y mucho chiqueo, mucha sobreprotección. No solamente protección, sino hay mucha sobreprotección. Vuelvo a repetir, no se trata de que esto es bueno, que esto es malo. Lo que estoy hablando ahorita es cómo vas construyendo tú, a base de experiencias, vas construyendo tú significantes. ¿Qué significa para ti? Entonces, oye, ¿por qué esta persona piensa así? ¿Qué le dije? ¿O qué pasó aquí? Porque no te diste cuenta cuál era su significante. Para una palabra, la palabra poder, puede tener un significante de decir, poder es disfrute, es gozo, ¿sí? Me siento reconocido, me siento importante. Para otros, probablemente la palabra poder no tenga mayor significado, porque dicen, bueno, eso se lo dejo yo a las gentes que necesitan de poder. Yo la verdad tengo una vida muy tranquila, tengo una vida muy sencilla, vivo a gusto, soy feliz con mi familia y no tiene esa significación de poder que tiene mucho que ver con autoridad, con imposición, con obligatoriedad, con reconózcanme, con véanme, apláudanme.
O a través de eso decir poder significa que yo puedo hacer más que el otro. Que yo pues estoy por encima del otro. Es variable, vuelvo a repetir. Lo que estoy diciendo ahorita son diferentes tipos de significantes que la gente tiene. Cuando la gente fue muy humillada, probablemente o se hace muy sumiso o busca mucho el poder. Ya construyendo un significante en su propia vida. Los repito, ¿cómo te puedes comunicar fácilmente con el otro? Cuando entiendes su lenguaje. ¿Hablan el mismo idioma? Decía una persona, un familiar mío, decía, ustedes no hablan mi idioma. ¿Por qué decía esa palabra? Y seguido la decía, ustedes no hablan mi idioma. La palabra para mí, disciplina, tiene que ver con algo. La palabra trabajo tiene un sentido para mí que no lo tiene para ustedes. La palabra creatividad, innovación es diferente. Estamos hablando diferentes lenguajes. Estamos hablando diferentes idiomas. Entonces, ¿cómo estamos interpretando la vida? ¿Cómo estamos interpretando nosotros nuestro ser? De acuerdo, vuelvo a repetir, a esas experiencias que en un momento dado tratamos. ¿Cierto? Hablando de tratar, ¿cómo tratamos a los demás? En base a las experiencias que tenemos. ¿Por qué? Porque vimos al otro, ¿sí? Nos comunicamos con el otro. ¿Cómo vimos que mi papá y mi mamá se trataban? O en el ambiente que vivíamos, era un ambiente a lo mejor muy hosco, a lo mejor era un ambiente muy tóxico. Esos eran los significantes para ellos. Y lo veían como cosa normal, o lo ven como cosa normal. Para otras culturas, el hecho de tratar a otra persona significa amabilidad, significa sonrisa, significa buen trato, significa en qué te ayudo, significa en qué te acompaño. Tiene otro significado. Bueno, al final del camino hay una frase de Jesús que decía, oye, ¿estoy bien o estoy mal? Le preguntaban, ¿esto fue bueno o esto fue malo? Dice que no sabemos. Dice, no se preocupen. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si quieres saber una realidad, dice, oiga, pues ¿qué es lo mejor o qué es lo peor? Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, pero sí todos sabemos que al final del camino, ¿cuál viene siendo nuestros frutos? Entonces necesitamos nosotros conocer cuáles son esos significantes en nuestra vida y cuáles son los significantes de los otros. De hecho, quiero que sepan una cosa muy importante. En las ventas, la gente a veces queremos vender, queremos que nos capten nuestra idea, convencer al otro, persuadir al otro. Pero no lo vamos a hacer si no conocemos sus códigos. ¿Qué son los códigos? Son los significantes, lo que está, la experiencia que está dentro de uno. Se recuerda el caso, por ejemplo, de 2 refrescos de cola, que no voy a decir aquí los nombres, ¿sí? Hicieron el experimento para ver si cuál refresco de cola era preferido, sin ponerle etiqueta. No le pusieron etiqueta, hicieron la experiencia y a final de cuentas la gente en el gusto prefería, llamaban el reto X, ¿sí? Y en el gusto preferían una determinada tipo de refresco de cola, pero en la práctica siguieron usando su misma marca. Aunque aparentemente allí al probarlo era mejor aquel, cambiaron su misma marca. Y eso yo lo viví. Yo tengo una empresa de salsa, y a través de esta empresa yo hacía una salsa mejor, y puedo decirlo que en el contacto con la gente, mejor que otras salsas. Lo puedo decir, una nueva que crié y la tuve que sacar del mercado, esa salsa. Sigo con otra, pero esa la tuve que sacar del mercado. Entonces decía, ¿qué no te gusta más mi salsa? Sí, pero ¿saben qué? Mi salsa no estaba asociada con sabores conocidos de la gente, con experiencias conocidas de la gente. Esto puede ser muy bueno, pero no está asociado a una experiencia. No tenían construido un significante, una asociación de una experiencia con el producto.
Entonces, ¿cómo me podía comunicar con ellos? Necesitaba hacer mucho trabajo, que costaba mucha lana, aquí decimos lana, dinero, sí, costaba mucho dinero construir esas asociaciones para ese producto, o sea, esos significantes, que este producto significara algo para él, que significara algo para él, porque no era nada más el gusto, él me gusta mucho esto, sino qué significa para mí. ¿Cómo tomamos el chocolate? Como nos enseñaron a tomar el chocolate nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías, que nos hacían un chocolatito de bien. Decían, no me gusta el chocolate, a mí quiero que me lo hagan como hacía mi mamá o me hacía mi abuelita, ¿no? Entonces allí hay mucho choque a veces de decir, pero es que así es mejor, mira, pruébalo. Y te lleva mucho tiempo asociar ese tema. Pues, ¿qué pasó en Japón? En Japón, para introducir el café, tuvieron que introducirle significantes. Es decir, asociarlo con algo que de su vida, ¿sí? Para que pudieran aceptar el café. Porque en Japón es prácticamente puro té. Entonces tuvieron que buscar a una asociación de significantes, no significados. Es café es un grano cosechado de tal que tiene tal y tal sabor. Eso no era tan importante. Lo importante era con qué lo estabas tú asociando. Por eso, por un lado les decía desde un principio, la comunicación fácil, valga la redundancia, es fácil, pero siempre y cuando, y aquí está el tema, ¿no? Siempre y cuando tú sepas en un momento dado que construir significantes en tu lenguaje o aprovechar los significantes que ya hay allá. Por eso muchas marcas asocian su producto con productos que ya trabajaron marca y de esa manera ya dicen, no, pues esta frase lo usaba una determinada compañía y esa frase pues a veces la piratean, como decimos aquí, porque ya la construyeron con una significación, con felicidad, ya le construyeron ese producto asociado con felicidad, ese producto está asociado con autoestima, ese producto está asociado con elegancia, ese producto está asociado con pertenencia, con algo que está asociado en un momento dado. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Mira, la comunicación que tú tengas con los demás debe tener un significante de gozo, de alegría, de solución, de amor, a lo mejor de reconocimiento, de vida, de salud, de prosperidad. Si tú construyes esos significantes, a la gente le hablas en base a esos términos, la mayoría de la gente, te puedo decir, cuando te comunicas en base a esos términos, te puedo decir que vas a tener una más fácil comunicación. Y cuando tú quieres usar tu lenguaje, que es tu lenguaje común, que probablemente no era el más propio, no estoy hablando de bueno o malo, simplemente no era el más propio para comunicarte con las otras personas, ¿sí? A lo mejor vas a fracasar, pero te vas a alentar y te va a ir muy bien si tú conoces qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que ellos quieren, qué trato quieren, cómo te expresas con las demás personas. Dices, ¿sabes sonreírle? ¿Sabes saludarlo? ¿Sabes verlo a la cara? ¿Sabes decirle las cosas de tal manera que los otros se sientan persuadidos y convencidos de que efectivamente es para un bien de ellos, que van a eliminar el dolor y van a rescatar placer dentro de ellos mismos? O sea, en la comunicación, toma en cuenta al otro, no te veas a ti. En la comunicación fácil estás viendo al otro, qué palabras les gustan, qué quieren oír, qué música quieren tener en sus oídos, que sea agradable. Eso es la comunicación que le llamamos una comunicación más fácil. Fácil porque va a entrar directamente a su mente, va a entrar a su corazón, los va a emocionar. Eso es muy importante que entendamos, la comunicación fácil. Pero para eso necesitas, ¿a quién le vas a hablar? Necesitas saber escuchar, necesitas saber entender al otro, necesitas saber qué significa cada palabra o las palabras más importantes, qué significado tienen.
¿A qué cultura estás yendo? ¿Te has puesto en los zapatos del otro, con el que estás hablando? ¿Qué es lo que quieren ellos sentir? ¿Qué es lo que los emociona? Y entonces en ese momento tú empiezas a ganarte el público. Una de las cosas que como orador y en los talleres de oratoria que he dado, siempre les digo, miren, quieren un discurso entre comillas, rápido y fácil. Es entre comillas porque requiere desde luego una estructura, requiere otras cosas. Habla bien de la gente y con sinceridad. Háblales a la gente de ellos y háblales bien. Y háblales con sinceridad. Elógialos, no adúlalos, elógialos. Y dices, caray, ¿cómo conectaste rápido? Porque ese lenguaje es un lenguaje universal. Entonces, ¿quieres conectar con los demás? Trata de que se lleven un buen mensaje, una buena experiencia y que ellos mismos se emocionen. Entonces, ya sabes cómo comunicarte. Ya te he dado unos tips cómo comunicarte más fácilmente con los demás. Espero que hayas entendido lo que es el significado, que hayas entendido lo que es el significante que está asociado, ese significante, con las experiencias que tú has tenido. Genérales una buena experiencia en tu comunicación y tu comunicación será más fácil. Muchas gracias realmente por haberme atendido. Quiero decirte que pues me gustaría que te suscribieras a mi canal, a Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, pero sobre todo me des tus comentarios. Para mí es muy importante para seguir creando contenido gratuito para ti. Pero si quieres ir más allá, si quieres prepararte más, tengo ahí talleres, un taller de salud cuántica, taller de oratoria, de emprendimiento, de felicidad. Tengo el taller de ventas, que los puedes comprar aquí. Puedes invertir, comprar, esa palabra no me gusta porque realmente comprar es un gasto. Esta es una inversión a tu persona. ¿Quieres invertir más en tu persona, en prepararte, en ser más? Te invito a que conozcas también los talleres que nosotros estamos brindando y las conferencias que próximamente vamos a anunciar. Muchas gracias, te deseo lo mejor y que seas feliz. Gracias.